Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches. Buenas noches, Sí, claro, doctor. doctor. Ya, muy bien. Vamos a dar inicio entonces al curso. Hace la presentación, por favor. Me dan pase para compartir pantalla. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público Privado CIP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en Citología Clínica en Perros y Gatos. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Citología de la médula ósea del perro y el gato. El ponente a cargo el día de hoy es el médico veterinario Lelis Choque Núñez desde Perú. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat del Zoom y en la transmisión del Facebook. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Ya, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este curso. Vamos a compartir un momentito. Buenas noches. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escucha muy Ya, bien. ahora sí, ya vamos a dar inicio a el presente curso, Citología de la médula ósea de perros y gatos. Muy bien. Bien, el continuo crecimiento de los epitelios tiene como consecuencia la producción de células exfoliativas que a veces se acumulan en diversas cavidades, de las que se pueden ser obtenidas para su estudio citológico. Para estudios de diagnóstico pueden obtenerse células de casi todas las partes del cuerpo mediante el uso de instrumentos especiales y de varias enzimas. Es importante el análisis psicológico en el diagnóstico de enfermedades. También, y es más difícil que el histológico, el citológico,
porque las relaciones normales de las membranas basales, del estroma, del tejido conectivo y otros puntos anatómicos de referencia han desaparecido. Además, se debe tener pleno conocimiento de las células normales que se originan de una fuente dada. Diversos cambios patológicos que no son malignos producen extensas anormalidades inflamatorias, proliferativas, degenerativas, alteraciones metaplasmáticas, neoplasias benignas y etcétera. La citología de la médula ósea es una técnica diagnóstica de vital importancia, tanto para perros como para gatos. Permite evaluar la morfología de las células de la médula ósea, proporcionando información crucial sobre la capacidad hematopoyética del animal y la presencia de posibles anomalías. La médula ósea es el tejido responsable de la producción de células sanguíneas, por lo que su evaluación permite obtener información valiosa sobre la cantidad, calidad y maduración de estas células. Identificación de la enfermedad. El análisis citológico de médula ósea permite identificar la presencia de células anormales en la médula ósea, lo que puede ayudar a diagnosticar una amplia gama de enfermedades hematológicas como leucemias, linfomas, mielodisplasias, anemias y enfermedades mieloproliferativas. Evaluación de la gravedad. El análisis citoplasmático de la media ósea también proporciona información importante en las enfermedades, en todas las enfermedades hematológicas, ¿no? De mucha gravedad. Por ejemplo, en el caso de la leucemia, la cantidad de células leucémicas en la médula ósea puede ayudar a determinar el estadio de la enfermedad y el pronóstico del paciente. Selección de tratamiento. La información obtenida de la médula ósea es crucial para la selección del tratamiento adecuado para la enfermedad hematológica. Por ejemplo, en el caso de la anemia, el tipo de anemia determinará el tipo de tratamiento requerido. Monitoreo de la respuesta al tratamiento. El análisis de la médula ósea se puede utilizar para monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Esto permite evaluar la eficacia del tratamiento y realizar ajustes si es necesario. El análisis citológico de médula ósea es una herramienta esencial para el diagnóstico, la evaluación de la gravedad, la selección del tratamiento y el monitoreo de la respuesta al tratamiento de enfermedades hematológicas en perros y gatos. Obtención y preparación de muestras de médula ósea. El examen de la médula ósea aporta
información sobre la capacidad y la patología. Está indicado cuando en sangre periférica aparecen aumentos o descensos persistentes de número de células o bien presencia de células anormales, sin una causa aparente. Sin embargo, en otras patologías es necesario recurrir a biopsias medulares para poder emitir un diagnóstico histopatológico completo, como por ejemplo en las lesiones óseas, lesiones focales, localizadas y evaluación objetiva de la celularidad. En las lesiones óseas tenemos lesiones osteolíticas, osteoesclerosis. En las lesiones focales, osteomielitis, granulomas, necrosis. Las biopsias de médula ósea se realizan con ayuda de unas agujas especiales, con una técnica muy similar a la de una aspiración. Frecuentemente tener que recurrir a las biopsias incisionales. La obtención de muestras citológicas de médula ósea para su evaluación diagnóstica es simple y por regla general no entraña riesgos para el paciente. El material necesario no difiere mucho del utilizado para realizar aspirados de otros tejidos. El único elemento algo más específico son agujas para punción de médula ósea, denominadas agujas de Rosenthal o de Yamshidi, Illinois. Estas últimas también pueden ser utilizadas para realizar biopsias. Se trata de agujas de un grosor y firmeza suficientes para poder atravesar la superficie ósea y penetrar en la cavidad medular, y están provistas de un fijador interno que impide su obstrucción por partículas óseas. Se recomienda un calibre de 16 para perros de tamaño medio grande y de 18 para perros pequeños o gatos. Voy a tratar de arreglar, algo que no deja ver el PowerPoint. A ver, un momentito, me permite para poder arreglar.
Doctor, no se le escucha. ¿Ya? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien. Bien, estamos en la obtención y preparación de muestras de médula ósea, ¿no? Como les había indicado, eh, pues las biopsias de médula ósea se realizan con ayuda de agujas específicas, ¿no? Agujas de Yamshidi, ¿no? Para esto se recomienda un calibre de 16 para perros, de tamaño medio grande y de 18, ¿no? Para perros pequeños o gatos. Las muestras deben obtenerse de huesos donde todavía se mantiene la capacidad hematopoyética en el animal adulto. Los de más fácil acceso y de menor riesgo son, uno, cresta o ala de lilio. También podemos obtener de la costilla o el esternón. También se puede obtener de la epífisis proximal del fémur, la fosa trocantérica. Y también se podemos obtener de la epífisis proximal del húmero. De ahí podemos obtener las muestras para un examen citológico de médula ósea. Ahí en la figura tenemos, por ejemplo, las agujas acá de aspiración de médula ósea, tipo Hamsidi Illinus, de un solo uso, descartables, ahí tenemos. Y también tenemos en el otro lado las agujas tipo Rosenthal, que son reutilizables, ¿no? Que se pueden utilizar para poder para poder obtener las muestras. La elección entre estas opciones depende de las preferencias del clínico, aunque también influye el tipo de paciente. La cresta o ala del ilion y las costillas o esternón son los puntos más apropiados para realizar funciones de médula ósea en perros de razas medianas grandes. En perros de razas pequeñas y en gatos, los lugares más asequibles y que entrañan menos riesgo para el paciente son la fosa trocantérica del fémur o la cresta ilíaca. La punción en costilla o esternón se debe evitarse por el alto riesgo de introducir la aguja en la cavidad torácica y producir a lo mejor algún tipo de infección o daño, ¿no? Que tener mucho cuidado. En pacientes muy obesos, el punto más fácilmente palpable y accesible suele ser la epífisis proximal del húmero. Independientemente del lugar seleccionado, la técnica para la introducción de la aguja y aspiración es siempre la misma. Es importante mantener la asepsia durante todo el procedimiento, por lo que se rasura la piel, una ventana de unos 7 por 7 centímetros. Se aplica solución antiséptica y se recomienda el empleo de guantes estériles. Se trata de un procedimiento doloroso para el paciente, por lo que se recomienda infiltrar la piel, el tejido subcutáneo, muscular y el periósteo con, con 1 a 3 mililitros de anestésico local, ¿no? Lidocaína al 2%. Dependiendo del tipo de paciente, gatos
y del lugar de la aspiración puede ser necesario aplicar la sedación también, ¿no? Para poder obtener la muestra. Pero generalmente en perros con temperamento tranquilo no es necesario sedarlos simplemente con la anestesia local. Seguidamente se realiza una pequeña incisión de unos milímetros en la piel con una hoja de bisturí número 11 para facilitar la penetración de la aguja. Aquí tenemos, por ejemplo, las localizaciones para realizar aspirados de médula ósea en perros y gatos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en el ilion, la cresta, el paciente debe ser colocado en decúbito lateral o external. Localizar por palpación la cresta ilíaca. Punto de inserción de la aguja, parte dorsal del ilion. En lo referente, por ejemplo, al fémur, aquí tenemos el fémur, colocación del paciente decúbito lateral, ¿no? Localizar por palpación trocantes mayor del fémur. Punto de inserción de la aguja, fosa trocantérica y avanzar la aguja paralela al eje longitudinal del fémur, ¿no? Y poder ahí penetrar para poder extraer una muestra. Tenemos, por ejemplo, también en el húmero, al paciente se le coloca en decúbito lateral, localización por palpación, se localiza la tuberosidad proximal del húmero y el punto de inserción de la aguja, pequeña superficie plana adyacente a la tuberosidad proximal y avanzar la aguja al eje longitudinal también del húmero, igual que en el fémur. Entonces, esos son los puntos principales para poder obtener muestras de médula ósea. ¿Cómo lo hacemos esto, no? Una vez que tengamos ya anestesiado y tranquilizado al animal, se introduce la aguja con el fijador interno en posición. A través de la incisión que hicimos y se hace avanzar a través del tejido subcutáneo y muscular hasta contactar con el hueso. Para penetrar en la cavidad medular, la aguja se empuja con fuerza realizando movimientos giratorios hacia la izquierda y hacia la derecha alternativamente para que pueda penetrar la aguja a la médula. Hasta haber penetrado unos 3 a 5 milímetros en el hueso. No es aconsejable introducir la aguja exactamente perpendicular al hueso, sino haciendo un ligero ángulo para que el bisel de la aguja quede bien insertado en la cavidad medular. Una vez comprobado que la aguja está firmemente clavada en el hueso, se retira el fijador. Seguidamente, se acopla una jeringa, normalmente de 10 ml, al cono de la aguja y se procede a realizar una aspiración fuerte y rápida para generar una buena presión negativa hasta comprobar la entrada de material medular en la jeringa, ¿no? El momento de la aspiración es el más doloroso de todo el procedimiento, por lo que el animal puede mostrar dolor y moverse si no está sedado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente la anestesia local, sino siempre tener en cuenta, principalmente en gatos, que tienen un temperamento más nervioso y agresivo, entonces sedar, recomendar sedar, ¿no? En perros tranquilos no es necesario la sedación.
En cuanto se observen unas gotas de médula en la jeringa, se debe suspender la aspiración, ya que si se mantiene y se recoge un gran volumen de muestra medular, se diluye con sangre, empeorando así la calidad de la aspirada. Hay que tener mucho cuidado en extraer sangre, porque no estamos nosotros en, en un examen de médula ósea. Para tomar la muestra no necesitamos sangre, sino necesitamos tejido de la médula ósea, ¿no? Y hay que tener cuidado en aspirar sangre, sino el tejido propiamente dicho. Una vez finalizada la aspiración, se extrae la aguja y jeringa al mismo tiempo, manteniéndolas acopladas, y se aplica presión con una gasa durante unos minutos para contener pues, un sangrado o hemorragia en el punto donde se ha hecho, se ha aplicado la punción para la toma de muestra. Para evitar posibles complicaciones, infecciones, lesiones de tejido adyacentes, como músculos o nervios, hemorragias, que son poco frecuentes, incluso en animales trombocitopénicos, basta mantener siempre las condiciones básicas de asepsia, seleccionar el lugar correcto en cada animal y realizar una buena compresión tras llevar a cabo la punción. Y si hemos hecho un pequeño corte, también hay que ponerle un par de puntos, ¿no? Suturarlo, la piel, para que no tengamos problemas de infección. Una vez obtenida la muestra, las extensiones se deben realizar lo más rápidamente posible, ya que el tejido medular coagula muy rápidamente, menos de 30 segundos. A tal fin, es muy importante tener preparado de antemano todo el material. Si esto no fuera posible o si se requiere remitir un mayor volumen de muestra a un laboratorio para pruebas especiales, hay que mezclar la muestra obtenida con un anticoagulante, esta disódico al 4%. La mejor técnica para realizar las extensiones es el método squash o de aplastamiento. Para poder realizar una evaluación citológica de buena calidad, es importante que las muestras contengan partículas medulares o espículas, ya que en ellas están contenidas las células hematopoyéticas. Si la muestra obtenida tiene una cantidad excesiva de sangre, un método simple para separar las partículas medulares consiste en depositar una gota de muestra en un extremo de un portaobjetos y seguidamente elevar ese extremo hasta colocarlo casi en posición vertical, de forma que las partículas quedan adheridas al cristal mientras que la sangre escurre hacia el extremo inferior. Entonces se procede a realizar una extensión tipo squat sobre la zona donde han quedado adheridas, o sea, de aplastamiento. Pero si es que hemos obtenido sangre por error y con tejido, hay que volver a realizar otra toma, ¿no? Porque no nos va a servir esa muestra con sangre. Las muestras se secan al aire o se fijan adecuadamente si van a transcurrir más de 60 minutos, desde su obtención hasta su tinción. Si no se va a realizar la tinción en la propia clínica, se recomienda realizar varias extensiones y teñir al menos una de ellas. Con una tinción rápida, para poder valorar in situ si la muestra obtenida es adecuada, comprobar que contiene suficientes células de médula ósea intactas. Para el examen citológico, se puede utilizar la tinción citológica simple
utilizaremos la técnica Romanowski habituales, tinción con Bienza, que es o tinción rápida, o tinción de Wright, con nuestra, pero la más recomendable es la tinción con Bienza, ¿no? Es del método de la técnica Romanowski. Con muestras de médula ósea, el colorante debe actuar durante más tiempo que el habitual utilizando para muestras de sangre periférica. El tiempo adicional dependerá del grosor y la densidad celular de las extensiones, pero por regla general será aproximadamente un 50% más de tiempo empleado para tinción de muestras de sangre. Tinción para evaluar los depósitos de hierro, hemosiderina. En el interior de los macrófagos medulares azul de Prusia, la hemosiderina se tiñe de azul. Aspecto de una extensión de médula ósea teñida es muy característico en una muestra de buena calidad. Se deben apreciar áreas más densas, teñidas de color azul púrpura, que se corresponden con las partículas medulares, junto con abundantes zonas claras o vacías, que se corresponden con gotas de grasa, ¿no? Este es un aspecto de una extensión de médula ósea teñida. Tipos celulares presentes en la médula ósea y morfología. Y aquí vamos a entrar al tema de la identificación y la interpretación de estos elementos celulares de médula ósea. Como decimos, los tipos celulares presentes en la médula ósea y morfología, acá vemos que la médula ósea es el órgano donde se lleva a cabo la hematopoiesis en el animal adulto, por lo que se encuentran representadas todas las líneas celulares que encontramos habitualmente en sangre periférica, series eritroides, granulocítica, linfoide, monocítica y plaquetaria. De todas ellas, las que aparecen en proporciones más altas son la serie eritroide y granulocítica, denominada serie mieloide, seguidas por la serie megacariocítica. Serie eritroide. En la médula ósea se observan abundantes células eritroides en distintas fases de maduración. En general, son células de contorno muy redondeado y con un citoplasma intensamente basófilo, en las fases inmaduras que se va aclarando a medida que avanza la maduración. De basófilo pasa a policromatófilo y finalmente a ortocromático o acidófilo a medida que aumenta su cantidad de hemoglobina. Otra característica de maduración es que el tamaño celular va disminuyendo al igual que la relación núcleo-citoplasma, mientras que la cromatina nuclear se va haciendo cada vez más densa. Aquí tenemos un rubriblasto, en la primera, donde está la flechita, tenemos un rubriblasto con cromatina laxa y núcleo de tamaño medio. En la parte de arriba, al lado derecho, tenemos un prorrubricito sin núcleos visibles. En la parte baja, en el lado izquierdo, ahí, tenemos rubricitos en distintas fases de maduración, rubricito basófilo y otro policromatófilo. Y en la parte de abajo, la derecha, tenemos un metarrubicitos acidófilos, núcleo pignótico, ¿no? Ahí tenemos.
En general, todo el proceso de eritrogénesis hasta llegar al eritrocito maduro dura unos 7 u 8 días. Cada rubriblasto se divide unas 4 veces para dar lugar a unos 16 eritrocitos aproximadamente. La fase de proliferación de la serie eritroide, células con capacidad de dividirse, llega hasta rubricito, inclusive. La siguiente célula, el metarubricito, tiene ya un núcleo no viable, incapaz de dividirse. A partir de aquí empieza la denominada fase de maduración. A pesar de que en general el tamaño celular disminuye conforme avanza la maduración, en ocasiones esto puede no ser así, encontrándose prorubricitos de un tamaño igual o incluso mayor que los rubriblastos. En consecuencia, para clasificar la fase de maduración celular, es mucho más fiable basarse en las características nucleares y citoplasmáticas. Siempre tenemos que tener en un análisis de médula ósea las características nucleares y citoplasmáticas para analizar. Fundamentalmente, grado de basófilia citoplasmática, relación núcleo-citoplasma y densidad de la cromatina nuclear, que en el tamaño celular. Ahora tenemos la serie granulocítica o mieloide. Incluye la producción de granulocitos neutrófilos, eonisófilos y basófilos. Los criterios generales de maduración consisten en que a medida que avanza la maduración, el tamaño celular y la relación núcleo-citoplasma se van reduciendo. La cromatina nuclear se va condensando y el núcleo pasa de ser redondeado a indentarse y finalmente a segmentarse en las células ya maduras. La basofilia del citoplasma también va disminuyendo, haciéndose cada vez más visibles las granulaciones citoplasmáticas características conforme avanza la maduración, eosinofílicas, basofílicas o ausentes, según se trate de granulocitos eosinófilos, basófilos o neutrófilos, respectivamente. Aquí tenemos en la parte superior derecha, donde está la flecha, tenemos mieloblasto con núcleo redondeado con varios núcleos citoplasma basófilo y agranular. En la parte superior izquierda vemos un promielocito con abundantes granulaciones citoplasmáticas, magenta púrpura, gránulos primarios. En la parte inferior de las figuras, de las fotos, en la parte inferior izquierda, tenemos mielocitos con granulaciones específicas, secundarias, neutrófilo, un neutrófilo. Y en la parte inferior derecha tenemos un metamielocitos ya con un núcleo indentado, un neutrófilo, ¿no? Tenemos ahí con su núcleo indentado. La fase de proliferación en la serie mieloide alcanza hasta la fase de mielocito incluido, y su duración es de 48 a 60 horas. El metamielocito ya no es capaz de dividirse. A partir de aquí, ya solo se produce maduración celular sin división, con una duración de entre 46 a 70 horas.
El neutrófilo ya maduro permanece en un compartimiento de almacenaje en la médula ósea durante otros 2 a 3 días antes de penetrar en la sangre circulante. Serie monocítica. Las células de las series monocíticas no son muy abundantes en la médula ósea, menos del 5% del total de células nucleadas. Es prácticamente imposible diferenciar las fases inmaduras morfológicamente de las células mieloides inmaduras. Incluso los promonocitos se asemejan mucho a los mielocitos y metamielocitos. Para diferenciarlos de forma definitiva habría que recurrir a tinciones con peroxidasa o sudán negro, que son negativas en los monocitos y positivas en los metamielocitos. Un criterio que puede resultar útil para, para diferenciarlos es que los monocitos maduros suelen ser de mayor tamaño que los metamielocitos, con un citoplasma más espumoso y con frecuencia vacuolizado o con vacuolas, ¿no? La serie megacariocítica, las plaquetas o trombocitos, que aparecen en sangre circulante, se forman a partir de unas células gigantes multinucleadas existentes en médula ósea, los megacariocitos. Son las células de mayor tamaño que encontramos en un aspirado de médula ósea, de 500 a 200 micras de diámetro, por lo que se identifican muy fácilmente a pequeños aumentos, a 10x. Únicamente los osteoclastos pueden llegar a alcanzar o incluso superar su tamaño. La serie megacariocítica se caracteriza porque las divisiones celulares se producen por endenomitosis, es decir, reduplicaciones del núcleo que no se acompañan de divisiones de la célula. Esto implica que las células más inmaduras de esta serie megacarioplasto es la de menor tamaño y posee inicialmente un núcleo, mientras que las fases de maduración sucesivas tendrán cada vez un mayor tamaño y un número mayor de núcleos, hasta llegar a la célula madura megacariocito, que contiene múltiples núcleos y un tamaño mucho más grande que sus progenitores. Identificación e interpretación de elementos, ¿no?, celulares de la médula ósea. Aquí tenemos, por ejemplo, en la figura superior derecha, tenemos un promegacariocito de mayor tamaño que el megacardioblasto y que cualquier precursor granulocítico o eritroide 500, de 50 a 100 micras presenta de 2 a 4 núcleos independientes con la cromatina ya más densa. El citoplasma es algo más abundante que en la fase anterior, todavía muy basófilo, con vacuolas y contorno irregular. En la figura de la parte superior derecha tenemos un megacariocito basófilo, ¿no?, cuyas características de mayor tamaño que el promegacariocito posee ya múltiples núcleos independientes, pero que se fusionan y solapan, por lo que su aspecto es de un núcleo gigante multilobulado. El citoplasma es más abundante y algo menos basófilo que en fases anteriores, también con vacuolas y con un contorno irregular. Y en la parte inferior
tenemos un megacariocito maduro, ¿no? Ligeramente más grande que la fase anterior. Esta mide de 500 a 200 micras y con un núcleo de características similares. En realidad son entre 30 y 70 núcleos fusionados, pero con una cantidad de citoplasma significativamente mayor. Aquí se diferencia el citoplasma más ampliamente y menos basófilo. Puede aparecer teñido de color azul pálido o incluso ligeramente acidófilo, que presenta finas granulaciones que se tiñen de color magenta. Cuanto mayor sea el número de núcleos, mayor será el tamaño celular de este megacariocito maduro. Ahora vamos a pasar a la serie linfocítica. La linfopoiesis tiene lugar en la médula ósea, aunque también se lleva a cabo en otros órganos linfoides, como en los ganglios linfáticos, en el vaso y el timo. Las fases de maduración de la serie linfoide presentes en la médula ósea son las mismas que aparecen en otros órganos linfoides, incluyendo la presencia de células plasmáticas. Con relativa frecuencia, estas últimas pueden presentar cuerpos de Russell. En comparación con las células eritroides y granulocíticas, el número de células linfoides es escaso, siendo la mayoría de ellas linfocitos maduros, pequeños, idénticos a los presentes en sangre periférica. Pueden aparecer algunos linfoblastos y linfocitos de tamaño medio, pero estos son prácticamente imposibles de diferenciar morfológicamente de los rubriblastos y prorubricitos. La proporción de células linfoides suele ser superior en gatos que en perros. En perros no suele superar del 2 al 4%, mientras que en gatos puede llegar de 10 al 15% del total de células nucleadas. Aquí tenemos una foto de una célula plasmática con núcleo excéntrico, ¿no? Cromatina muy densa, que a la diferencia de las células eritroides, un rubricito, ¿no? Evaluación clínica de aspirados de médula ósea. Para poder analizar e interpretar de forma correcta una citología de médula ósea, es imprescindible evaluar conjuntamente una muestra de sangre periférica, recuento celular y examen de frotis, obtenidas simultáneamente. La evaluación de un aspirado de médula ósea incluye diversos aspectos que se deben valorar de forma sistemática siguiendo este orden. 1. Calidad de muestra. 2. Celularidad, cantidad de células. 3. Número relativo y morfología de los megacariocitos. 4. Relación miloide, eritroide y recuento diferencial. 5. Maduración y morfología de las series eritroide y mieloide. 6. Presencia y morfología de otros tipos celulares habituales en médula ósea. Y 7. Presencia de otras células, microorganismos, etcétera. Todo esto tenemos que nosotros conocer para hacer una evaluación del aspirado de médula ósea. Los pasos de lo que es la calidad de la muestra, celularidad, número relativo y morfología de los megacariocitos se realizan a pocos aumentos, de 10 a 20x, mientras que los restantes, a partir del 4, relación mieloide, maduración, morfología, presencia y morfología y presencia de otras células, se realizan a mayores aumentos de 40 a 100
X. Evaluación de la calidad de la muestra. Una muestra de buena calidad debe presentar poca contaminación con sangre periférica. Esto, recuerden, es muy importante, que no tenga contaminación con sangre. Debe contener áreas más densas, de gran riqueza celular, y otras áreas más finas en las que aparecen las células más separadas. Las zonas densas se corresponden con las partículas medulares y son las adecuadas para valorar la celularidad de la muestra. En estas zonas aparecen grandes cúmulos de células con aspecto muy basófilo, junto con numerosos espacios claros, libres de células, correspondientes a tejido adiposo. En las zonas de la preparación más fina aparecen las células de forma independiente por haberse disgregado de las partículas medulares. Son las áreas más adecuadas para evaluar la morfología celular. Evaluación de la celularidad. Para evaluar la celularidad se estima a pocos aumentos de 20 a 40x la proporción relativa de células hematopoyéticas nucleadas en comparación con la cantidad de tejido adiposo en las partículas medulares. Es necesario observar varias partículas medulares, ya que la celularidad puede ser variable entre ellas. La proporción normal varía en función de la edad del paciente. En animales jóvenes, el tejido hematopoyético debe constituir el 75% y el tejido adiposo el 25%. En animales adultos, esta proporción se invierte, ¿no? Mayor cantidad de adiposo y menor cantidad de hematopoyético. Eso hay que tener en cuenta. Ahí, en la figura, a la derecha, tenemos la celularidad normal en una partícula medular de un animal adulto. El tejido hematopoyético es superior al 25% y el número de megacariocitos también es normal. Se observan en esta partícula medular. Si el tejido hematopoyético es inferior al porcentaje normal, se diagnostica una muestra hipocelular. La hipocelularidad puede tener varias causas. Una técnica de aspirado incorrecta, no se ha sacado suficientemente células, contaminación excesiva con sangre periférica o verdaderas patologías medulares. Si se observa hipocelularidad en un aspirado con ausencia de partículas medulares, la muestra no es adecuada para realizar un diagnóstico fiable, por lo que se recomienda repetir la extracción. Si esta escasa celularidad se mantiene en varios aspirados obtenidos de forma independiente, aumenta la sospecha de una hipocelularidad real debida a patologías medulares. La forma más objetiva de diagnosticar una hipocelularidad medular es mediante una biopsia. Ahí en la figura del lado derecho tenemos una figura de hipocelularidad en un perro con hipoplasia medular por estrógenos. Evaluación del número relativo y morfología de los megacariocitos. Por su gran tamaño, se identifican con el objetivo 10X. Su número puede ser muy variable en un aspirado de médula ósea. Incluso en extensiones realizadas a partir de la misma muestra. Por ello, antes de concluir que su número está disminuido, se recomienda examinar al menos 3 extensiones diferentes. Se localizan mayoritariamente en los bordes de la extensión o bien adyacentes a las partículas medulares. Por regla general, se considera normal encontrar de 50 a 100 en una extensión medular o de 2 a 7 por cada partícula medular, siendo más del 50% megacariocitos maduros. La mayoría de las veces, el incremento de su número se produce como respuesta compensatoria
frente a trombocitopenias por causas extramedulares, hiperplasia megacariocítica, con aumento proporcional de todas las fases de la maduración. En raras ocasiones, la causa es una leucemia megacariocítica, aumento, o sea, el aumento desproporcionado de las fases inmaduras. No es infrecuente encontrar neutrófilos dentro del citoplasma de algún megacariocito. Este fenómeno se denomina empedipólesis y no tiene significación patológica, aunque a veces se ha asociado con enfermedades inflamatorias o neoplásicas, ¿no? Esto es característico de la aparición de muchos neutrófilos en procesos inflamatorios. En la figura de la derecha, ahí tenemos una hiperplasia megacariocítica en un paciente con trombocitopenia inmunomediada. Evaluación de la relación mieloide-eritroide y recuento diferencial. La población celular de la médula ósea es muy heterogénea, ya que existen numerosos tipos celulares y múltiples fases de maduración. La ratio mieloide-eritroide se calcula contando 500 células nucleadas a grandes aumentos, 100x, y dividiendo el número de granulocitos, incluyendo granulocitos maduros, entre el número de células eritroides. Las células eritroides no nucleadas y el resto de células no eritroides y no mieloides quedan excluidas del recuento. No es necesario diferenciar fases de maduración, ni se trata de granulocitos eosinófilos, neutrófilos o basófilos. El objetivo es establecer la proporción global entre serie granulocítica y serie eritroide. Los valores de referencia para el ratio ME son algo variables según los diferentes autores, pero se puede considerar valores normales en perros de 0,75 a 2,53 con una media de 1,25 y en gatos de 1,21 a 2,16 y con una media de 1,63. Una disminución de la ratio mieloide-eritroide puede interpretarse como una hiperplasia eritroide o una hipoplasia mieloide. Si el paciente presenta un descenso del hematocrito y un recuento normal de granulocitos en su analítica sanguínea, su respuesta medular se interpreta como una hiperplasia eritroide, como reacción frente a una anemia. Por el contrario, si el paciente presenta leucopenia periférica y un hematocrito normal, el diagnóstico se corresponde con una hipoplasia granulocítica. Evaluación de la maduración y morfología de la serie eritroide y mieloide. Para poder identificar y evaluar la morfología celular, es necesario seleccionar áreas de la extensión en monocapa, generalmente localizadas adyacentes o entre partículas medulares. Es necesario examinar al menos 3 extensiones distintas de la misma muestra y múltiples campos a grandes aumentos en cada una de ellas. En cuanto a la evaluación de la morfología, prestaremos atención a posibles cambios citoplasmáticos y nucleares. La mayoría de las alteraciones morfológicas reflejan alteraciones en la maduración celular displasia. Las displasias medulares más frecuentes son las que afectan a la serie mieloide y pueden estar causadas por un aumento marcado en la proliferación celular, ya sea de origen benigno o neoplásico, causas congénitas o nutricionales, tóxicos, fármacos y otras posibles causas de lesiones medulares. Ahí en la figura del lado derecho tenemos una displasia granulocítica en un paciente con hiperplasia
granulocítica, ¿no? Hay una sincronía en la maduración del núcleo y citoplasma de un neutrófilo, citoplasma muy basófilo típico de fases de inmaduras y núcleos ya claramente indentados, fases más maduras. Ahí se ve, aquí tenemos, no sé si se ve el cursor, ahí tenemos la figura. Morfología y maduración de la serie eritroide. Se debe examinar detenidamente la extensión para comprobar si están presentes todas las fases de maduración eritroide y en las proporciones adecuadas, anotando asimismo si la morfología celular es normal o no, presencia de, por ejemplo, de células megaloblásticas, abundancia de células eritroides binucleadas, núcleos pleomórficos. No es necesario realizar un recuento diferencial detallado de cada fase de maduración. Es suficiente valorar de forma global si la proporción de células en fase proliferativa, o sea, rubriblasto hasta rubricito inclusive, es normal o no. En general, se aprecia un aumento progresivo del número en cada fase de maduración, partiendo de un número escaso de rubriblastos, generalmente menos de 1% del total de células nucleadas, hasta alcanzar proporciones elevadas de rubricitos policromatófilos, que pueden llegar al 25% total de células nucleadas. Los metarubricitos también son abundantes, pero casi siempre menos numerosos que los rubricitos policromatófilos. Si las fases inmaduras y maduras eritroides aumentan de manera proporcional, se interpreta como respuesta adecuada a una anemia por causas periféricas, o sea, una anemia degenerativa. Ahí en la figura del lado derecho tenemos una hiperplasia eritroide en paciente con anemia inmunomediada. Morfología y maduración de la serie granulocítica. Se valora si la maduración es completa y ordenada. En condiciones normales, se observa un incremento progresivo del número con cada fase de maduración. Los mieloblastos no superan el 1%, mientras que los granulocitos maduros ascienden a más de 20% del total de células nucleadas. También se evalúa la presencia de posibles alteraciones morfológicas, vacuolas citoplasmáticas, aumento anormal del tamaño celular, asincronía en la maduración del núcleo y citoplasma, granulaciones tóxicas en granulocitos maduros, y también posibles incrementos patológicos del porcentaje de eosinófilos o basófilos que se suelen asociar a patologías inflamatorias o alérgicas. El porcentaje total de eosinófilos y sus precursores no debe exceder el 6% y el de basófilos el 1% del total de células nucleadas en una serie granulocítica. Para establecer de forma más objetiva si existen asincronías en la maduración celular, se puede calcular índices de maduración eritroide y mieloide. Los varones normales de estos índices reflejan la predominancia de fases de maduración sobre las fases de proliferación en la médula ósea normal. En las leucemias crónicas se observa un aumento marcado de las fases maduras de la serie afectada, asociado a un incremento significativo del número de células maduras en sangre periférica, pero manteniéndose una secuencia de maduración medular ordenada, ¿no? Tenemos en la figura de arriba, el lado izquierdo, por lo que muchas veces resulta muy difícil diferenciar una leucemia crónica de una hiperplasia a partir de una citología simple, ¿no? Las neoplasias hematopoyéticas se dividen de forma general en mieloproliferativas y linfoproliferativas. Su diferenciación y clasificación detallada es compleja, ya que casi siempre requiere técnicas especiales de tinción, biopsias e incluso inmunofenotipado. Células linfoides. El porcentaje de células linfoides no debe superar
el 10% del total de células nucleadas, en su mayoría linfocitos maduros pequeños. Sin embargo, se han descrito porcentajes de hasta un 14% y un 20% en perros y gatos sanos, respectivamente. Un aumento significativo de linfocitos maduros se puede asociar a leucemias linfoides crónicas y también a algunas enfermedades inmunomediadas. En ocasiones se puede observar un aumento de linfocitos maduros si la aspiración se realiza casualmente en un folículo linfoide que puede aparecer en la médula ósea en condiciones fisiológicas. Un incremento del número de linfoblastos y o linfocitos de tamaño medio sugiere la presencia de una leucemia linfoide aguda o una infiltración secundaria por un linfosarcoma. Monocitos y macrófagos. Un aumento de los monocitos se suele asociar a procesos inflamatorios, mientras que un aumento significativo de los monoblastos se relaciona con enfermedad mieloproliferativa. En condiciones normales, los macrófagos no superan el 1% del total de células nucleadas. Un aumento de su número suele ir asociado a patologías inflamatorias o neoplásicas. Es posible visualizar en su citoplasma microorganismos o eritrocitos fagocitados. Si es una imagen frecuente, se asocia fundamentalmente a anemias inmunomediadas o eritrocitos infectivos o inefectiva. También puede ser importante evaluar los depósitos de hemosiderina en el citoplasma de los macrófagos. En un paciente con anemia, un incremento significativo de la hemosiderina almacenada asociada a una disminución de niveles séricos de hierro y ferritina es indicativo de una anemia por enfermedad inflamatoria crónica. Por el contrario, si la disminución de hierro y ferritina séricos se asocia a una reducción o ausencia de los depósitos de hierro de los macrófagos medulares, el diagnóstico más probable es anemia por deficiencia de hierro. Aquí tenemos un cuadro de alteraciones medulares más frecuentes. Hiperplasias. Tenemos la hiperplasia eritroide, la hiperplasia granulocítica, la hiperplasia megacariocítica, la hiperplasia monocítica. En una hiperplasia eritroide, como respuestas a anemias de origen extramedular, anemias hemolíticas, hemorragias, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuadro para poder ir analizándolo. Muchas gracias por su participación. Ahora sí, estamos para poder contestar las preguntas que ustedes vean por conveniente, ¿no? Acá Claudio Heyman nos indica qué son los cuerpos de Russell. Son unos cuerpos que se incluyen en el citoplasma de las células, ¿no? Patológicas, ¿no? Esos son los cuerpos de Russell que se ven generalmente con la tinción de Gram. A ver, ¿alguna otra pregunta? Cabe indicar que las aspiraciones es muy importante para la toma de muestras. Es necesario siempre colocar, como les he dicho, una anestesia con lidocaína al 2%, subcutánea y intramuscular, alrededor, donde se va a hacer la punción, ¿no? Y paralelamente a eso, también hay que hacer una pequeña incisión, abrir la piel para poder penetrar la aguja. En muchos casos, en los perros y en los gatos que tienen un temperamento nervioso, hay que siempre tranquilizarlos, sedarlos, para no tener problemas en la obtención de la muestra de la médula ósea, ¿no? Es muy doloroso. Posteriormente hay que pues, aplicar eh, tranquilizantes después
de la obtención y también pues algunos analgésicos para poder controlar el dolor. Bien, yo les agradezco su participación, nos hemos cedido en el tiempo, hemos tenido algunas dificultades, ya creo que las próximas a ver que se mejorar un poco más en la comunicación que tenemos. Muchas gracias por su atención.